hoy vamos a empezar nuestra serie en el Evangelio de Marcos. Y si tienes una Biblia y quieres ir a Marcos, voy a saltar en un minuto a los versículos 1 al 8. Lo asombroso de ir a través de un libro de la Biblia es que terminas estudiando partes de las Escrituras que de otra manera hubieras pasado por alto. Pero lo que aprendes es que toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil. Segundo de Timoteo 3:16 dice, todo es útil. Incluso algunos de estos sermones tal vez no te digan, ese es el mejor sermón que he escuchado, pero vas a aprender algo que no sabías antes. Lo sé porque yo estudio y aprendo cosas durante la semana que no sabía. Creo que casi probablemente cada semana vas a aprender algo que no sabías antes. Cada semana vas a obtener alguna nueva revelación de la verdad de la palabra de Dios, lo cual es una locura que antes de que fueras cristiano, literalmente no podías entender la palabra de Dios. Era como un lío desordenado, no tenía ningún sentido. Pero cuando el Espíritu Santo está morando en ti, Él habilita tus ojos para ver lo que antes estaba ciego. Y es como la palabra de Dios es viva y activa, Hebreos dice. Así que siempre está viva y es relevante. Y vas a notar que incluso si escuchas una historia que ya habías escuchado antes, el Espíritu Santo te mostrará cómo se aplica a tu vida ahora de una manera fresca. Es viva y activa, así que te va a bendecir. A medida que avancemos en esta serie, va a tomar bastante tiempo. Si eres nuevo en la iglesia y estás empezando esto con nosotros ahora mismo, tal vez acabas de empezar a venir, te animo a que vengas a través de todo este estudio, mientras vamos a través de todo este Evangelio de Marcos y veas lo que Dios hace en tu vida. Cuando terminemos dentro de 6 u 8 meses, si vas a saber si te gusta esta iglesia o no, tendrás una opinión bien informada en ese momento. Va a ser bueno. El Evangelio de Marcos, permítanme darles algunos antecedentes sobre esto. Me encanta repasar un evangelio. Vamos a pasar mucho tiempo hablando de Jesús, lo cual no puedes perder cuando te enfocas en Jesús, ¿verdad? El libro de Marcos fue tradicionalmente atribuido a Juan Marcos, en quien fue alumno del apóstol Pedro, y está pasando por escrito lo que el apóstol Pedro vio y fue testigo. Estaban juntos en Roma, donde Juan Marcos era escriba e intérprete de Pedro, y probablemente desde allí fue escrito esto. Fue escrito principalmente para una audiencia gentil. Es el evangelio más corto de los 4, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Se salta el nacimiento de Jesús y la genealogía de Jesús y salta directamente a su ministerio público. Sabemos que Marcos era hijo de una familia cristiana acomodada. Probablemente fueron anfitriones de las primeras reuniones de la iglesia. Era primo de Bernabé y acompañó a Pablo y Bernabé en su primer viaje misionero y los abandonó trágicamente en el viaje a Panfilia. Y eso causó una ruptura, una caída entre Pablo y Bernabé. Se enojaron y no estaban de acuerdo. Y se separaron, lo que demuestra que incluso si eres cristiano, puedes tener problemas con otros cristianos. Debes esperar eso, sucederá algunas veces. Pero con Pablo y Bernabé finalmente se reconciliaron. Y Pablo, él eventualmente dijo acerca de Juan Marcos que él era un siervo fiel de Jesucristo. Entonces ellos se reconciliaron. Y eso solo te muestra que si alguna vez tienes un drama de relación con otro cristiano, pueden perdonarse el uno al otro y reconciliarse y reconciliar la relación. Esto agrada a Dios. Cuando hacemos esto, a veces todos necesitamos perdón y todos necesitamos dar perdón. Pero Pedro llama a Marcos mi hijo, en 1 Pedro 5:13, así que tenían una relación cercana. Ahora vamos a obtener mucho de lo que Pedro vio a través de este evangelio y no es tan largo como algunos de los otros. Se mueve rápido, usa mucho la palabra inmediatamente. Y si tienes problemas de atención, te va a encantar. Vamos a saltar directamente de una cosa a otra. Así que aquí está, Marcos 1, versículos 1 al 8. Voy a leer todo primero y luego iremos a través de él. Dice, el principio del evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios, como está escrito en Isaías el profeta. He aquí, yo envío mi mensajero delante de ti, que preparará tu camino. Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad su senda. Juan apareció bautizando en el desierto y proclamando un bautismo de arrepentimiento para el perdón de los pecados. Y toda la región de Judea y Jerusalén acudía a él y se dejaba bautizar por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Juan estaba vestido de pelo de camello, llevaba un cinturón de cuero alrededor de la cintura y comía langostas y miel silvestre.
Y predicaba diciendo: después de mí viene el que es más poderoso que yo, la correa de cuyas sandalias no soy digno de agacharme y desatar. Yo os he bautizado con agua, pero él, Jesús, os bautizará con el Espíritu Santo. Bien, en este primer versículo se usa la palabra evangelio. Y esa es una palabra que los cristianos usamos mucho y estamos muy familiarizados con ella. La palabra evangelio en griego es evangelion, evangelion. Y significa literalmente buenas noticias o buenas nuevas o evangelio. Y esta palabra era familiar para la gente en tiempos antiguos. El pueblo judío usaba esta palabra, la conocían, la palabra griega, la Septuaginta, que era la traducción griega del Antiguo Testamento, usa la palabra evangelio. Y los gentiles, los no judíos, usan esta palabra evangelio regularmente. Y había una inscripción antigua, la inscripción Prien fue encargada por el procónsul romano de la provincia de Asia, que es la actual Turquía, en el año 9 AC. Su nombre era Paulus Fabius Maximus, que es un nombre épico si eres madre a punto de tener un bebé y necesitas un nombre. Paulus Fabius Maximus es un nombre fuerte y encargó esta inscripción para celebrar el cumpleaños de César Augusto. Y esto es lo que dice. Dice, ya que la providencia, que ha ordenado todas las cosas y está profundamente interesada en nuestra vida, ha puesto el orden más perfecto dándonos a Augusto, a quien llenó de virtud, para que beneficiara a la humanidad, enviándolo como Salvador, tanto para nosotros como para nuestros descendientes, para que pusiera fin a la guerra y ordenara todas las cosas. Y puesto que él, César, con su aparición, superó incluso nuestras expectativas, superando a todos los benefactores anteriores y no dejando a la posteridad ninguna esperanza de superar lo que ha hecho. Y puesto que el cumpleaños del Dios Augusto fue el comienzo de las buenas nuevas, ahí está esa palabra griega, evangelion, evangelio, buenas nuevas, para el mundo que vino a causa de él. Bien, así que este era un romano hablando sobre el emperador romano César. Y piensa en lo que acaban de decir de él. Acaban de decir, este tipo es un Dios. Estamos celebrando el cumpleaños de un Dios. Y viene por el bien de toda la humanidad, por nosotros y por nuestros hijos, para acabar con las guerras, para traer la paz y para marcar el comienzo de esta era dorada de prosperidad. Es una gran promesa, ¿verdad? Así que dijeron, este es el evangelio de César Augusto. Y sin embargo sabemos que no era un Dios y no pudo cumplir esta promesa. Pero Jesús es diferente. Jesús hizo algo que Augusto no pudo hacer, murió y resucitó. Y el evangelio de Jesucristo, cuando decimos esa palabra evangelio ahora, de lo que estamos hablando es de las buenas nuevas de que el reino de Dios ha llegado. Que Jesús sufrió la muerte en la cruz por la pena del pecado, que resucitó 3 días después bajo el poder del Espíritu Santo, que ascendió al cielo y está sentado a la derecha del Padre, y que un día regresará en majestad para consumar su reino. Ese es el evangelio de Jesucristo. La buena noticia es que puedes confiar en Él y Él salvará tu alma. Él te perdona el pecado y te da la vida eterna. Te rescata de una eternidad separado de Dios en el infierno. Y en su lugar heredas el don de la salvación y la recompensa que Jesús ha ganado. Como seguidor de Jesús y creyente en Él, no eres solo un asistente a la iglesia. No solo te conviertes en una persona religiosa. Naces de nuevo y te conviertes en un hijo de Dios. Eso es el evangelio. Jesús se llama Cristo. Y si eres nuevo en la iglesia, debes saber que Cristo no era como su apellido. Señor Cristo. Me alegro de verte. No, es un título. Cristo significa el ungido. El ungido. Jesús fue ungido por Dios para salvar. Fue ungido para gobernar. Fue ungido para sanar. Y Él realmente trae la paz. Y su gobierno nunca terminará. No es solo un gobernante, sino que es el Rey de todos los reyes y es el Hijo de Dios, dice el versículo 1. Se podría decir que es algo importante. Eso es quedarse corto. Y como la persona más importante de la historia, Juan, o más bien Marcos, el Evangelio de Marcos, salta directamente al comienzo de su ministerio público. Comienza hablando de Juan el Bautista. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, como Jesús es la persona más importante que jamás haya existido, necesita un heraldo que lo preceda.
Dios quería que un heraldo viniera ante él para anunciar su llegada. Y esto es algo como en la antigüedad, especialmente, ya sabes, si fueras una persona importante, no aparecerías en escena y anunciarías tu propia llegada. Como, hey, soy muy importante, ya llegué, que comienza la fiesta. Si fueras una persona importante, tendrías un mensajero que iría antes que tú para preparar tu llegada, para que cuando aparecieras pudieran anunciar que ya estás aquí. Ha llegado el rey. Esta persona importante está en escena. Aprendí esta lección de la obra maestra de la teología, Aladín. ¿Verdad? Como la película Aladín encuentra la lámpara. Desea convertirse en príncipe. El genio lo convierte en príncipe. Y le dice a Aladín, príncipe Ali, no puedes volver a Agra, vas solo. Necesitas un séquito. Necesitas un desfile que te acompañe. Así que 75 camellos dorados, tenía 53 pavos reales. A ver qué piensan. Les canto la canción que el genio le cantó al príncipe Aladín. No ustedes la saben. Y mejor no, pero bueno, canta de cómo él debía representarse. Así que es una llegada que tenía que ser anunciada. Y así Dios envió a Juan el Bautista para ir delante de Jesús, para anunciar que el Rey de todos los reyes ha llegado. Y el Antiguo Testamento profetizó acerca de Juan. A menudo pensamos que el Antiguo Testamento profetizaba sobre Jesús, pero también profetizaba sobre la llegada del anunciador de Jesús. En el versículo 2 está citando el Antiguo Testamento. Dice, he aquí que yo envío mi mensajero delante de ti, el cual preparará tu camino. Eso es del capítulo 3 de Malaquías. La voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad su senda, es del capítulo 40 de Isaías. Piensa en lo que está diciendo allí. Preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Quiero resaltar algunas cosas para ti hoy sobre la venida de Jesús a tu vida. No solo leemos acerca de la venida de Jesús una vez hace 2000 años, sino que Jesús todavía está llegando a la vida de las personas hoy en día. Así que esto es lo que quería declararte hoy. Haz lo que tengas que hacer para abrirle a Jesús un camino recto hacia tu corazón, para abrirle la puerta para que entre en tu vida. Lo que tengas que hacer, hazlo realidad. Si fueras a tener un invitado en tu casa para cenar, querrías honrarlos y hacerlos sentir bienvenidos y apreciados preparándote para su llegada. Lo que harías sería ordenar la casa. Como no darías la bienvenida y decir, bueno, si pasa por encima del cesto de la ropa sucia, sí, pasale. Si tu mamá no te enseñó cosas como esta, yo te estoy enseñando ahora. Deberías limpiar antes de que vengan visitas, porque así es como les haces sentir honrados y bienvenidos, ¿verdad? Despejas el camino, guardas tus cosas, no les pides que estacionen calle abajo y entren caminando, les das el lugar de estacionamiento más cercano, les facilitas la entrada. Así es como los honras e históricamente, si un rey o un dignatario iba a visitar tu ciudad, te asegurabas de que tuvieran un camino despejado, un camino fácil. Si la carretera tenía baches, los rellenabas. Si un árbol se hubiera caído en el camino, no le dirías al rey que rodeara el árbol, quitarías el árbol del camino. Si tuvieras que construir un puente para darle acceso, no los mandarías por el camino largo. Haces su camino recto. Eso es lo que significa. Jesús hoy quiere entrar en tu vida. Muchos de ustedes ya lo han recibido en sus vidas. Algunos de ustedes tal vez aún no lo han hecho o todavía lo están considerando. Asegúrate de eliminar cualquier obstáculo que impida su acercamiento en su vida hoy. Y eso podría ser reorganizar algunas prioridades. Si necesitas hacerlo, hazlo. Si necesitas vencer algunos malos hábitos que te impiden acercarte a Dios, hazlo. Si tienes relaciones con personas que te están distrayendo de Dios, considera terminar esas relaciones. Tal vez viniste a la iglesia saliendo con alguien y necesitas salir soltero. Estoy como bendiciendo matrimonios y estoy rompiendo parejas al mismo tiempo. O tal vez tienes confusiones y preguntas que aún no has contestado. Y esas preguntas te están impidiendo abrazar completamente a Jesús. He hablado con gente y dicen, estoy muy interesado en la fe, pero se hacen estas preguntas, tienen estas dudas. Como, bueno, ¿cómo sé que la Biblia es verdad? ¿Cómo puedo saber que es verdad y que no está inventada? Y yo diría, buena pregunta, deberías hacer esa pregunta. ¿Has hecho algo para encontrar la respuesta a esa pregunta? Porque no lo sé. Sé que pasas 5 horas investigando para tu alineación de fútbol de fantasía. Porque tal vez pasas 5 minutos investigando
¿Cómo sé que la Biblia es verdad? He predicado sermones enteros sobre esto. ¿Los has buscado? Porque la razón por la que lo digo es que hay personas que llevarán objeciones como excusa para no entregar completamente su vida. Despeja el camino. Haz que su camino sea recto. Eso significa deshacerse de cualquier obstáculo. Otra cosa, hay una traducción moderna dice despejar el camino. Me hizo pensar en cuando vas conduciendo por la carretera y ves a veces luces, oyes sirenas y al principio se te hunde el estómago porque piensas, oh, espero que no me multen. Pero a veces es una ambulancia o es un camión de bomberos que va a una emergencia y todos sabemos que en ese momento, ¿qué haces? Te detienes, despejas la carretera. Porque sabes que incluso si lo que estás haciendo es importante, no es tan importante como lo que ellos están haciendo. Lo que están haciendo podría ser una cuestión de vida o muerte. Y sé que algunos de ustedes pueden tener mucho que hacer en su vida y tal vez usted piensa como, no estoy listo para solo como totalmente abrazar esta cosa cristianismo. Tengo mis propias metas en este momento. No es un buen momento ahora. Y hay alguien clamando en el desierto para ti todavía hoy diciendo, sal de tu propio camino. El que ha venido Jesús es más importante que cualquier cosa que tengas en marcha. Tienes que enderezar su camino. Él viene. No es solo un asunto de vida o muerte. Es una cuestión de vida eterna y castigo eterno. Cielo e infierno. Jesús es una gran cosa. Amén. Hay un nombre bajo el cielo por el cual podemos ser salvos. Así que despeja el camino, sal del camino. Deja que Jesús entre en tu vida, no dejes que nada lo impida. Esta profecía del Antiguo Testamento se refiere a Juan el Bautista. Algunos de ustedes pueden haber crecido bautistas. Deberían saber que Juan no era el original. Esa es una broma de la iglesia, no ha caído bien en todo el día. Fue llamado el bautizador. Así que usamos este término como Juan el Bautista porque él dirigió este avivamiento nacional llamando a la gente a ser bautizada mientras confesaban sus pecados. Querían arrepentirse del pecado. Versículo 4 dice, Juan apareció bautizando en el desierto y proclamando un bautismo de arrepentimiento para el perdón de los pecados. Y todo el país de Judea y Jerusalén salían a él y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Hablemos de esto. De la misma manera que Dios llamó al pueblo hebreo a salir de la esclavitud en Egipto, los llamó a salir. Los llamó a través de las aguas del Mar Rojo al desierto. Y en ese lugar se encontraron con el Dios vivo. Y hay una dinámica similar aquí donde Dios está llamando a la gente a través de su mensajero Juan fuera de la ciudad, a las aguas del río Jordán, en el desierto, donde podrían confesar sus pecados y encontrar al Dios vivo. Y piensen en lo que Juan estaba haciendo, ¿de acuerdo? Hoy hacemos muy acogedor para las personas que vienen a la iglesia. Quiero decir, sé que para algunos de ustedes todavía podría sentirse un poco intimidante, pero estamos tratando de hacer que se sienta fácil, para que se sientan bienvenidos, para que sea claro. Y usted sabe, invitamos a la gente a la iglesia, ven a mi iglesia, tenemos este equipo de alabanza increíble, gente increíble, el pastor está bien, pero como la iglesia es impresionante, al igual que va a ser, te va a encantar, te daremos un regalo por venir, te lo ponemos muy fácil. Muchas veces es como, hay todas estas cosas divertidas pasando, pero piensa en lo que Juan el Bautista estaba haciendo. Juan el Bautista estaba básicamente diciendo a toda una nación, todos ustedes son un montón de pecadores. Tienen que confesar sus pecados y reconciliarse con Dios. Ese es un tipo totalmente diferente de mensaje, ¿verdad? Piensa en lo que estaba haciendo. Imagina si te dijera, necesitas confesar tus pecados. Después de la iglesia voy a estar en Salt River. Puedes caminar hasta allí y encontrarme. Y te bautizaremos. Así que está llamando a la gente a dar un paso radical para estar bien con Dios. Estaba llamando a la gente al arrepentimiento. El llamado al arrepentimiento comienza con una confrontación del pecado. Quiero enfatizar esto. Escribe esto si estás tomando notas. El llamado al arrepentimiento comienza con la confrontación del pecado. Vivimos en un mundo donde a la gente no le gusta que se confronten los pecados. El versículo bíblico favorito de todos hoy parece ser no juzgues, para que no seáis juzgados. Siempre me hace gracia, como parecen conocerlo en la versión Reina Valera. Para que no seáis juzgados. Me pregunto, ¿cuándo empezaste a decir no seáis juzgados? Es la única traducción que conocen. Pero nadie quiere ser juzgado. ¿Quién eres tú para juzgarme? La gente dice, no me juzgues, hermano. Ahora, para ser justos, no es muy divertido ser juzgado para ninguno de nosotros, ¿verdad? Nunca se siente bien.
Nunca estás como, oh, esto es genial, he estado esperando esto. Pero como cristianos sabemos que tienes que confrontar el pecado. Asegúrese de que, sin embargo, que usted entiende la diferencia entre el juicio condenatorio y el juicio condenatorio. Condenar el juicio versus condenar el juicio. Entienda la diferencia. El juicio condenatorio dice que eres un fracaso, condena, señala tus defectos y dice que no estás a la altura. Condena, te tira hacia abajo, dice que no vales nada, no eres lo suficientemente bueno, no mereces el amor de Dios, no eres digno, te condena. Eso es lo que hace el enemigo. Satanás, eso es lo que hace. El acusador de los santos, él condena. Tiene la intención de derribarte y mantenerte abajo. Cuando Jesús nos advierte que no juzguemos, ese es el tipo de juicio del que está hablando. Hablaba del juicio hipócrita y farisaico en el que señalas los defectos de los demás, pero nunca admites los tuyos. Señalarías los errores de los demás para sentirte mejor con los tuyos. Señalarías cómo todos los demás lo hacen mal para sentirte superior. Y cuando Jesús dice, no juzguéis así para que no seáis juzgados, estaba diciendo que si vas por ahí con un ojo crítico, señalando los errores de los demás, buscando dejar caer el martillo sobre todos los demás, con la misma medida que usas, se te medirá a ti. Tendrás tu merecido. Es lo que Jesús estaba diciendo. Ese es el tipo de juicio que dijo, no hagas eso. Pero hay otro tipo de juicio, juicio condenatorio. La palabra condenar, convicción, podrías pensar en ella como convencer. Estoy convencido, estoy condenado. Es diferente, mide la diferencia entre el bien y el mal. No basado en nuestras opiniones, sino basado en la norma de Dios revelada en su palabra. Y Jesús nos dice que hagamos este tipo de juicio. No hagas el primer tipo de juicio. No juzguéis para que no seáis juzgados. Pero luego en Juan 7 Jesús dijo, no juzguen por la apariencia exterior, sino juzguen con justo juicio. Jesús dijo que juzgáramos de esta manera. Esto es juicio condenatorio. Y es honesto aún. Es muy honesto acerca de nuestras faltas. Ninguno de nosotros es perfecto. Todos hemos fallado. Pero este tipo de juicio se ofrece para salvarnos del pecado, no para avergonzarnos por nuestro pecado. Este tipo de condena tiene como objetivo llevarnos hacia Dios, no alejarnos de Dios. ¿Tiene sentido? Así que cuando se habla de arrepentimiento y confesión y convicción, como lo que estamos describiendo aquí, juicio condenatorio, la convicción dice que vas por el camino equivocado. Tienes que dar la vuelta para que puedas estar bien con Dios. Porque si sigues por el camino equivocado, ese camino lleva a la destrucción. Hay un camino mejor, te llama a algo mejor, te llama a algo superior. Y a veces el Espíritu Santo nos convence de esta manera y cuando lo hace, sabemos como si necesito hacer algo diferente, necesito hacer un cambio. Puede que algunos de ustedes sientan convicción solo por estar en la iglesia en este momento. Hay algo acerca de venir a la iglesia y estar alrededor de la gente de Dios, donde hay una conciencia especial de la presencia de Dios, que si hay algo que está realmente mal en tu vida, te sientes extra consciente de ello. ¿Estoy mintiendo? Y ese es el Espíritu Santo, si sientes eso. Eso no es un montón de gente que juzga. Es el Espíritu Santo diciendo, hey, hay algo mal que necesita ser corregido y yo no sé lo que has hecho, ¿de acuerdo? Yo no soy como espiar a usted. La gente será como, Ryan, mi esposa te dijo lo que pasó, como no, solo estoy predicando este sermón, hombre, no sé lo que hiciste. Pero Dios lo sabe y tú lo sabes y sabes que Dios lo sabe. Así que no sé lo que es. Quiero decir, algunas personas han estado luchando con el chisme o la lujuria o el pecado sexual o la adicción o la codicia o la amargura. Quiero decir, la amargura, siendo un cristiano perdonado por Dios, pero amargado con alguien que te lastima. Como si nunca hubieras lastimado a nadie. Rehusando perdonar después que Dios te ha perdonado, el Espíritu Santo te convencerá de eso y dirá, eso no está bien, egoísmo. Y cuando el Espíritu Santo te convence, puedes poner excusas o puedes hacer lo correcto. Puedes poner excusas. Y esta generación de personas que viven hoy en día, me incluyo a mí mismo, todos los que vivimos hoy en día, somos probablemente la mayor generación de fabricantes de excusas que jamás haya pisado la tierra. Somos como excusadores profesionales. Ya sabes, alguien señala tus defectos y es como, nunca es mi culpa. Es como mis padres hicieron esto, mis padres me hicieron mal, mis padres. Sabes, eso puede ser. Tus padres pueden haberte hecho daño, pero deberías recordar que tus padres también tuvieron padres.
Todo el mundo ha tenido padres imperfectos que podrían haberles querido mejor. Dices, no es mi culpa, es el sistema, amigo, no es culpa mía, es del gobierno, no es mi culpa, es culpa de mi trauma, es mi trauma. No es mi culpa, tengo un desorden de personalidad. Como, sí, podrías decir eso, ¿verdad? Es como culparemos a todos los demás excepto a la única persona que realmente tiene que responder ante Dios. Nosotros mismos. Y cuando pones excusas por tu pecado, lo entiendo, yo también lo he hecho, he pasado por eso. Oh, ya sabes, no es realmente mi culpa o todo el mundo lo hace. Puedes en cierto sentido hacerte sentir mejor, pero eso no te hace estar bien con Dios. Y lo único que realmente van a arreglar la situación es para que usted sea hecho bien con Dios. Y la forma en que experimentamos eso es a través del arrepentimiento. Arrepentimiento. Juan el Bautista estaba llamando a la gente, a toda una nación, y a arrepentirse. Había un avivamiento. Decía que toda la gente de Judea y Jerusalén estaba saliendo. Había un gran número de personas que escucharon este mensaje. Estaban convencidos, les llegó al corazón y supieron que sí, que querían estar bien con Dios. Piensa en esto. Tenían un sistema religioso, tenían sacrificios, tenían un proceso por el que pasaban. Pero ¿es posible que estuvieran siguiendo los pasos de la religión y no tuvieran necesariamente una relación genuina con Dios? ¿Es posible hacer eso? ¿Pasar por el proceso de ser religioso sin que realmente cambie tu vida? Y Juan el Bautista los estaba llamando a estar bien con Dios. E incluso hoy en día hay personas que pasan por las formalidades de ser cristiano. Van a la iglesia, tienen una Biblia en su casa, pero tal vez no están bien con Dios. Y hoy el Espíritu Santo diría, ponte bien con Dios. No estamos señalando esto para golpearte o condenarte, sino porque Dios tiene algo mejor para ti. Enderézate con Dios. No dejes que nada te aleje de Él. Y así Él los estaba llamando. Y esto es muy inusual, que ellos estaban siendo bautizados en agua. No nos parece inusual ahora porque vemos a la gente bautizarse cada mes. Tenemos un bautismo una vez al mes. Tenemos gente bautizándose hoy. Así que increíble por ustedes. Y cuando bautizamos cristianos hoy, voy a hablar más sobre el bautismo de Jesús la próxima semana, que por cierto, si alguna vez has oído a alguien decir que la Trinidad no está en la Biblia o dónde ves la Trinidad en la Biblia, lo hablaremos la próxima semana. Pero cuando vemos que la gente se bautiza en el Nuevo Testamento, se bautizan completamente en agua, sumergidos en agua, no solo son rociados. O algunos de ustedes fueron bautizados tal vez cuando eran bebés, fueron rociados, lo cual no lo estoy destrozando. Solo digo que el modelo bíblico es sumergirse completamente. Y eso modela la muerte, sepultura y resurrección de Jesús. Significa que el viejo tú ha sido muerto y enterrado, muerto, muerto y enterrado, muerto y enterrado, se ha ido. El nuevo tú ha sido levantado a la vida en Cristo. Así que me gustaría decir esto a usted. Si nunca has sido bautizado por inmersión, deberías hacerlo. Jesús dijo, debemos hacerlo. La Biblia dice, cree y bautízate, cree y bautízate. No es como una sugerencia, considera esto. No es la culminación de alcanzar la cima del cristianismo. No es la ceremonia de graduación. Es como la primera cosa que haces después de creer es bautizarte. Así que hazlo. Y si solo te rociaron cuando eras bebé o algo así, te animo a bautizarte de nuevo. Por inmersión. Y algunas personas, por cierto, nota al margen, a veces la gente pregunta, ¿puedo bautizarme de nuevo? Yo me bauticé hace mucho tiempo y realmente no cambié mi vida. No viví para Dios. ¿Está bien si me bautizo de nuevo? Y yo siempre digo, claro, ¿por qué no? Vamos a hacerlo de nuevo, ¿verdad? No hay razón por la que no puedas hacerlo de nuevo si lo necesitas. Así que bautizarse por inmersión de esta manera que es bíblica. Y digo todo eso para decir que el pueblo judío por lo general no se bautizaban como lo que estoy describiendo. Tenían lavados rituales. Cuando adoraban, se lavaban las manos, pero nunca se bautizaban completamente. La única vez que lo hacían era cuando un gentil quería convertirse al judaísmo y unirse al pueblo de Israel. El gentil sería bautizado completamente, lo que significaba que la vieja vida había desaparecido y era una nueva persona, un israelita, que es una prefiguración de nosotros convirtiéndonos en cristianos.
Pasamos de ser esclavos del pecado, no el pueblo de Dios, a ser una nueva creación y el pueblo de Dios. Moab, ¿se bautizan? Este gran acto, Juan el Bautista no puede hablar bien. Es el tercer servicio. ¿Has visto mis palabras? Esta acción de ser bautizado en agua, esto fue como un gran paso de ellos queriendo decir, confieso mi pecado, quiero ser lavado y al mismo tiempo. No fue el bautismo de Juan el que realmente trajo el perdón de los pecados. El ministerio de Juan estaba destinado a abrir el apetito y preparar el camino para que Jesús viniera y trajera el verdadero y definitivo perdón de los pecados. Y esto es lo que dice en 1 Juan 1. Así que esto no fue escrito por Juan el Bautista, esto fue escrito por el apóstol Juan. Él dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Así que si confiesas tu pecado, si quieres ser limpio, y confiesas tu pecado y te arrepientes del pecado, Dios es fiel para hacer lo que dijo que haría. Él es justo. ¿Qué significa eso? Puede mostrarte misericordia. Y hacer justicia al mismo tiempo porque Jesús pagó el precio de tus pecados. Eso le permite a Dios perdonarte y cumplir con la justicia al mismo tiempo. Y ha prometido perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Qué significa arrepentirse? Arrepentirse es algo más que decir lo siento. Es más que solo reconocer que estás equivocado y decir, está bien, sí, fue mi culpa. Arrepentimiento es cuando tienes un cambio de corazón y dices, sé que lo que hice estuvo mal, sé que esto aflige a Dios y no quiero seguir haciendo esto. Quiero cambiar mis caminos. Quiero vivir de una manera nueva que agrade a Dios. Cuando confesamos así nuestros pecados, Dios nos perdona. Y quiero enfatizarte esto hoy. Dios te perdonará. Ha prometido perdonarte. Tal vez te preguntes, ¿realmente podría perdonarme? Sí, Él dijo que lo haría. Lo hace y es fiel. Puedes confiar en Él. Tengo que enfatizar esto más porque la gente todavía dirá, pero sí. Pero yo creo eso por otras personas, pero ¿podría Dios realmente perdonarme? Y luchas con eso porque sabes lo que hiciste. Y puedes pensar, ¿podría Dios realmente perdonarme? Es difícil aceptarlo, es difícil creerlo, no me siento perdonado. Solo necesito enfatizar esto. No hay pecado que no pueda ser perdonado por Dios. No hay maldad que no pueda ser lavada por la sangre de Jesús. Voy a decir esta parte amorosamente con gentileza, pero tú no eres para tanto. Lo que Jesús hizo en la cruz por ti es más grande que cualquier cosa que hayas hecho mal, cualquier pecado que cometiste contra Dios. Cuando confiesas a Dios y dices, lo siento, quiero estar bien contigo, Él te perdona y te limpia y puedes confiar en eso, creerlo. Créelo porque Dios lo dice en su palabra, estás perdonado. La gente respondió al bautismo de Juan y quiero darte un poco más de trasfondo sobre Juan el Bautista. El verso 6 nos da este trasfondo y dice, Juan estaba vestido con pelo de camello y llevaba un cinturón de cuero alrededor de su cintura y comía langostas y miel silvestre. Vamos, sabemos que nada está en la Biblia por accidente. Entonces, ¿para qué están aquí estos detalles? Nos ayudan a comprender que Juan era un hombre humilde. Era un indicio de humildad. Vivía en el desierto. No tenía una casa lujosa ni cómodas excavaciones. Vivía en el desierto. Comía miel silvestre, que era abundante. Comía langostas. Las langostas eran el único insecto que los judíos podían comer según la ley levítica. No podían comer ningún otro insecto. Se les permitía comer langostas. Les arrancaban las alas, les arrancaban las patas. Podían asarlas, a veces las hervían, podían mezclarlas en la masa del pan y era una buena fuente de proteína. Comían langostas por la proteína, comida simple, una buena manera de obtener proteínas. Y Juan el Bautista, dice la Biblia, llevaba pelo de camello. A menudo lo vemos representado así en las obras de arte. Que para mí solo tengo que decir, creo que es demasiada exposición del pecho para un predicador. Te prometo que nunca te predicaré viéndome así porque simplemente no quieres ver eso. ¿De acuerdo? Pero por lo general lo vemos como en el arte como este, siempre con un hombro, no sé. Y esto es lo que quiero que entiendas.
Esto parece como si llevara una piel de camello, pero en realidad no era así. Llevaban lo que se traduce del hebreo como un peludo, túnica o un manto peludo. Era una prenda áspera hecha de material cocido de pelo de camello. Y esto es lo que usaban los profetas. El Antiguo Testamento habla de cómo los profetas llevaban capas peludas y esto era una pieza distintiva que los distinguía y era áspera. Usted sabe, usted piensa acerca de un material suave como la seda, se siente bien, se siente agradable, pero aquí están usando áspera hecha de pelo. Quiero decir, tenía que picar. Era un tipo de prenda humilde, era una prenda simple y solo significaba humildad. Estaban hablando en nombre de Dios, pero no sé, tal vez esta prenda les ayudó a recordar su lugar en ese proceso. Ellos podrían haber estado sirviendo como la boca de Dios, pero no eran Dios. Es solo un buen recordatorio para todos nosotros. Como hombre, servimos a Jesús. A veces hacemos el bien en nombre de Jesús, pero recordemos nuestro papel. A veces me miro en el espejo y me digo a mí mismo, conoce tu papel. Solo estás representando al Señor, solo le hablas a la gente del Señor. Queremos tener ese mismo tipo de humildad, así que llevaba esta ropa que no eran normales. Y creo que esto resalta algo para nosotros que Juan el Bautista, por lo que dicen, es un poco extraño, lleva ropa rara, tiene una dieta rara, y eso son buenas noticias para todos los que somos un poco raros. Vamos, ya tenemos gente rara hoy. Siempre me he sentido un poco incomprendido, siempre he sentido que no encajo con los chicos populares, así que tal vez eres raro, y tal vez hablas raro, tal vez te ves raro, tal vez te gustan los gatos. Dios aún puede usarte. Él usa palos torcidos para dibujar líneas rectas. Y como cristianos, nuestra meta no es ser vistos como geniales por el mundo. Nuestra meta es ser útiles a Dios. Y de hecho, habrá mucha gente en el mundo a la que no le gustes por ser cristiano, que te rechazará por ser cristiano. Si te encuentras con eso, no te sientas herido. Recuerda, no es realmente contigo con quien tienen un problema, es con Jesús a quien representas con quien tienen un problema. Pero es muy posible que la gente te odie por ser un seguidor de Cristo. Jesús nos dijo que esperáramos eso. Sucede, y cuando sucede puedes celebrarlo, porque cada vez que pierdes algo por causa de Jesús, tal vez pierdes una promoción porque no estás de acuerdo con las políticas de alguna empresa que no reflejan la palabra de Dios y sus valores. Tal vez pierdes amigos porque ya no eres divertido, porque ya no festejas como antes. Tal vez pierdes una relación porque ya no haces cosas que deben guardarse para el matrimonio. Tal vez pierdes seguidores en las redes sociales porque la gente te ve como intolerante ahora que defiendes la verdad. Cualquier cosa que pierdas por amor a Jesús, serás recompensado con creces en el reino de Dios. Juan el Bautista demuestra que puede ser rechazado por la cultura y muy útil a Dios al mismo tiempo. Yendo al versículo 7, dice esto: después de mí viene el que es más poderoso que yo, la correa de cuyas sandalias no soy digno de agacharme y desatar. Yo os he bautizado con agua, pero Él os bautizará con el Espíritu Santo. Recuerden, Juan el Bautista era una figura muy popular. En su ministerio mucha gente salía, se bautizaba, estaba moldeando la cultura. La gente acudía a él, se convertían en discípulos de Juan. Y sin embargo aquí dice, el que viene después de mí es más poderoso que yo. Ni siquiera soy digno de desatar su calzado. Ni siquiera soy digno de tocar sus sandalias. ¿A qué se refiere? Bueno, recuerda que en esta cultura la gente usaba sandalias. Caminaban por caminos de tierra con animales que compartían esos caminos. Así que había otras cosas en los caminos. Así que ya sabes, cuando viajabas por la ciudad, tus pies no solo se ensuciaban, se ponían asquerosos. Así que cuando entrabas en una casa antes de comer, antes de descansar y tener comunión, te lavabas los pies. Y muchas veces no eras tú lavando tus pies, era un sirviente. Y no era solo un sirviente, era el sirviente más bajo en el tótem.
Lavarse los pies era considerado un acto tan degradante que incluso a los esclavos hebreos no se les permitía ser forzados a lavarse los pies. ¿Qué significa eso? En la antigüedad, si alguien se endeudaba mucho, no podía simplemente declararse en bancarrota y desaparecer. A veces tenían que venderse como esclavos. Se llamaba servidumbre por contrato, así que se convertían en fiadores, trabajaban para pagar su deuda. Y la ley del Antiguo Testamento prohibía que un israelita fuera mantenido como esclavo por más de 6 años. Dios estableció esa ley porque no quería que su pueblo volviera a ser esclavo después de liberarlos, pero era una forma común de saldar deudas. Pero aun si fueras un esclavo israelita trabajando para pagar tu deuda y estás sirviendo a alguien, tu amo, haces lo que te dice que hagas. Pero incluso si estuvieras en ese papel, que era un papel bajo, tu amo aún no podía obligarte a desatar sus sandalias y lavar sus pies porque se consideraba demasiado degradante para un hebreo. No podía ser forzado a quitar los desechos del baño. Había cosas como esas en las que incluso estos esclavos israelitas no eran obligados a hacer estas cosas. Y aquí está Juan el Bautista, que es una gran cosa, diciendo, ni siquiera soy digno de desatar las correas de sus sandalias. ¿Qué significa esto para nosotros? Juan está liderando este avivamiento nacional. La gente viene a él. Se están bautizando, pero él quería que todos supieran, Jesús es mucho, mucho, mucho más importante que yo. Todo lo que estoy haciendo es sobre Jesús. Todo esto apunta a Jesús. Y Juan dice esto, está registrado en el Evangelio de Juan 3, versículo 30. Él debe crecer, pero yo debo disminuir. Esta es una declaración tan simple, pero es tan poderosa y profunda. Y todos nosotros, si tuviéramos esta mentalidad, sería tan bueno para nosotros. Debo disminuir para que Jesús pueda aumentar. Con el tiempo, como cristiano, cuanto más tiempo caminas con Jesús, lo que es genial es que te vuelves ser más como Jesús. ¿Alguna vez conociste a alguien y dijiste, me encanta como son? Es que esta persona es muy como Jesús. Una persona amorosa, amable, misericordiosa, comprometida, justo. Hay atributos de Jesús que nomás salen. ¿Y cuántos de ustedes han sido cristianos por un minuto y miran hacia atrás en su vida y dicen, Dios me ha cambiado tanto? Me solían gustar estas cosas que eran locas y Él cambió mis deseos, Dios. Dios me está usando. Ahora estoy haciendo cosas que nunca pensé que haría. ¿Alguien se identifica con eso? Ustedes como, no puedo creer que Dios ha hecho esto en mi vida. Nunca pensé que estaría aquí. Lo que pasó es, tú disminuiste y Jesús aumentó. Juan el Bautista estaba diciendo, necesito desvanecerme ahora. Mi ministerio tiene que pasar a un segundo plano. Necesita desvanecerse porque Jesús ha venido. Él está en la escena. Es hora de que crezca. Es tiempo de que su ministerio se magnifique. Todo lo que Juan estaba haciendo, bautizando a la gente en agua para la confesión de los pecados, era todo un preámbulo. Estaba preparando el camino para que Jesús viniera y finalmente tratara con el pecado. Así que este es un buen recordatorio para nosotros, para todos nosotros. No somos nosotros. No somos la estrella del show. No se trata de un pastor o una persona influyente o una celebridad cristiana o un conferencista o un autor cristiano. Se trata de Jesús. ¿Verdad? Estamos aquí por Jesús. Y no me malinterpretes, realmente le importas a Dios. Eres muy valioso para Dios, eres amado por Dios. Pero nuestro objetivo como cristianos no es llegar a ser una mejor versión de ti mismo. Quiero convertirme en una mejor versión de mí mismo. Bueno, una mejor versión de mí sigue siendo bastante patética. Esa no es mi meta. No estoy tratando de convertirme en una mejor versión de mí. Estoy tratando de llegar a ser como una versión menor de Cristo. Quiero llegar a ser como Cristo. Queremos llegar a ser como Jesús. El cristianismo no consiste en que te conviertas en una versión mejor de ti mismo. Se trata de llegar a ser como Jesús y desarrollar el potencial que Dios te ha dado para su gloria. Queremos ser como Jesús. Así que todos nosotros podemos tener esa actitud como, Señor, menos de mí, más de ti. Déjame disminuir para que tú puedas aumentar. Mis preferencias pueden desvanecerse, mi ministerio puede desvanecerse, pero Jesús se magnificado.
Esto es lo que Jesús dice sobre Juan el Bautista en Mateo capítulo 11. Esto es interesante. Jesús dice esto sobre Juan el Bautista. Dice: de cierto os digo que entre los nacidos de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, y el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. Imagínense esto. El Hijo de Dios dijo de Juan el Bautista: es el tipo más grande que ha nacido de mujer en la historia. Esto es sorprendente. Piensa en toda la gente de la Biblia como los héroes del Antiguo Testamento, como Moisés y Abraham y el rey David y todas estas cosas épicas que hicieron. Y Jesucristo dijo: Juan el Bautista es el hombre más grande jamás nacido de una mujer. ¿Qué lo hizo tan grande? Hay un par de cosas que creo que lo hicieron grande. Puedes pensar en su vida. Fue concebido sobrenaturalmente por obra de Dios. No fue concebido de una virgen como lo fue Jesús. Pero aún así, fue una obra milagrosa la que llevó a su concepción. Fue el último profeta del Antiguo Testamento. Interesante, lo leemos en el Nuevo Testamento, pero en realidad fue el último profeta del Antiguo Testamento y el primer profeta que habló de parte de Dios después de 430 años de silencio desde el profeta Malaquías. Predicó con el espíritu y el poder de Elías, dice en Lucas capítulo 1. Llamó a toda la nación a arrepentirse, reprendió al rey y perseveró. Y por eso creo que Jesús dice que es grande, pero no fue realmente por lo que hizo. Su grandeza, escúchame, su grandeza vino por su proximidad a Jesucristo. Es por su papel señalando a la gente a Jesús y anunciando la llegada de Jesús que lo hizo grande. Pero Jesús dijo: el más pequeño en el reino de los cielos es más grande. ¿Pero cómo? Bueno, Juan el Bautista fue asesinado y no vivió para ver a Jesús morir y resucitar. Así que no llegó a ver la revelación más completa de quién era Jesús. No llegó a experimentar en carne propia lo que Jesús vino a hacer. Lo que Jesús logró para nosotros a través de su muerte y resurrección fue el establecimiento de un nuevo reino. Mientras que en los tiempos del Antiguo Testamento la gente seguía los rituales religiosos, sacrificar, ser bautizados en agua y podían confesar sus pecados, pero eso no es lo que en última instancia trajo el perdón de los pecados. Todo era un camino hacia lo que Jesús lograría en la cruz. Y ahora aquí estamos, todos ustedes al otro lado de la historia de Juan el Bautista. Él vive antes de la cruz, ustedes viven después de la cruz. Ustedes saben lo que Jesús hizo, saben que resucitó. Y si crees en Jesús, te conviertes en un ciudadano del reino de los cielos. No solo un discípulo, sino un hijo de Dios. No es un lavado temporal en agua lo que experimentamos, sino que Jesús nos bautiza con el Espíritu Santo. ¿Qué significa esto? Significa que somos transformados en una nueva creación. No solo somos lavados temporalmente, nacemos de nuevo, somos hechos nuevos. No solo te conviertes en un asistente a la iglesia, te conviertes en un hijo de Dios, un hijo y una hija de Dios. Recibes una herencia que Jesús ha ganado, la menor en el reino de Dios. Y yo no soy el que decide quién es el más grande y quién es el más pequeño. No sé quién es el más grande y el más pequeño, pero Jesús está diciendo que incluso el más pequeño, la persona que apenas entra en el cielo por la piel de sus dientes, sus cejas están chamuscadas, solo va a barrer el camino, feliz de estar allí. Esa persona es un hijo de Dios y es más grande que Juan el Bautista. Habla de su valor en Cristo, que Dios te amó tanto que dio a su único hijo para morir por ti, para que todo aquel que crea en Jesús no perezca, sino que tenga vida eterna. Juan épicamente llegó a identificar públicamente a Jesús y quién era. En Juan 1, versículo 29, Juan el Bautista ve venir a Jesús y dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese era Jesús. Y para que lo entiendas, tienes que recordar rápido, tienes que recordar el trasfondo del Antiguo Testamento. Es que cada año tenían el cordero de la Pascua que sacrificaban, le cortaban la garganta, ponían su sangre en la puerta y era un recordatorio de la Pascua que ocurrió cuando los israelitas aún eran esclavos en Egipto y Dios a través de la sangre del cordero pasó sobre ellos. Y fueron librados de la muerte, fueron liberados de la muerte.
Y ese Cordero Pascual era una prefiguración de Jesús que vendría como el Cordero de Dios que trae la salvación última y eterna del pecado y la muerte. Salvación última y eterna del pecado y la muerte. Lo que hacían los judíos del Antiguo Testamento era sacrificar animales una y otra vez. Era un recordatorio del pecado. Era un recordatorio de que el pecado requería que la sangre fuera derramada. Así que el precio sería pagado. Tenía que ser sangre derramada. Y así sacrificaban animales y todo eso era una preparación para Jesucristo que vino como el sacrificio final. El Cordero de Dios que quita los pecados de todos los que creen en Él para siempre. Ya no tienes que sacrificar animales. Tus pecados son olvidados, han sido lavados. El precio ha sido pagado y tú estás limpio y permaneces limpio a los ojos de Dios. Es un gran día para recordar por qué estamos aquí. Como estamos empezando un nuevo campus hoy, como estamos celebrando personas bautizándose en nuestra iglesia, estamos aquí porque Jesús y lo que hace por nosotros a través de la fe. Ese es el evangelio. Jesús vivió, murió y resucitó. Al creer en Él podemos ser salvos y tener vida eterna. Nos convertimos en hijos de Dios. Tenemos esperanza y esta buena noticia es demasiado buena para guardárnosla para nosotros. Tenemos que decírselo al resto del mundo. Amén. Es por eso que estamos haciendo. Es por eso que estamos empezando otro campus. Tenemos personas en ese campus hoy que ya recibieron a Jesús como su Señor y Salvador. Hey, buenas noticias, amigos. Tenemos buenas noticias para ustedes. Inclinemos la cabeza y cerremos los ojos. Señor, gracias por tu palabra. Estamos tan agradecidos por tu palabra y nos recuerda la verdad. Siempre es relevante para nosotros. Quiero aprovechar este momento. Si estás en la iglesia hoy y sientes la convicción del Espíritu Santo en este momento, tal vez necesitas rendir tu vida a Jesús y necesitas ser salvo de tu pecado. Y si sabes que ese eres tú, si necesitas dar ese paso, si necesitas ser perdonado, es el Espíritu Santo convenciéndote de esto. No es lo que yo haya dicho. Es el Espíritu Santo dejándotelo claro y te está llamando a abrir la puerta y recibir a Jesús. Y la pregunta es, ¿lo harás o no? ¿Te resistirás o recibirás a Jesús? Y si ese eres tú y estás listo para dar este paso de fe hoy y sientes que el Espíritu Santo te está llamando, quiero guiarte en oración ahora mismo. Y esta oración no es mágica, no es la oración que te salva, no soy yo guiándote en la oración. Solo estoy haciendo esto para ayudarte a expresar lo que ya está sucediendo en tu corazón por obra del Espíritu Santo. Es solo una buena manera de solidificarlo y entenderlo. La Biblia dice que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Cualquiera que invoque el nombre del Señor será salvo. Así que si ese eres tú y estás listo hoy, muchas personas ya han dado este paso hoy. Para algunos de ustedes es su turno. Si ese eres tú, ora esto conmigo. Solo di: Dios, confieso que he pecado contra ti. Te pido perdón. Confío en que Jesús es el único que puede salvarme. Creo que es el Hijo de Dios. Creo que murió por mis pecados y creo que resucitó. Recibo la salvación como un don. Sé que no puedo ganármela. La recibo y te doy gracias, Dios, por tu gracia. Señor, te pido que me guíes desde hoy y te agradezco que siempre me amarás. Y en el nombre de Jesús, amén. Mantengamos nuestras cabezas inclinadas un momento más. Si acaban de orar esa oración conmigo en este momento, solo les pido que respondan. Levanten la mano entre tú, Dios y yo. Impresionante, no vamos a avergonzarte. Pero responder físicamente, creo, es solo una gran manera de solidificar lo que acaba de suceder internamente. Voy a pedir que nuestro equipo de servicio te dé una Biblia discretamente. Hay una ahí arriba, mírame, impresionante, justo ahí, sí. ¿Alguien más? Increíble, señora, por aquí. ¿Los ves? Justo aquí en el medio. Sosténgalo un segundo. Justo ahí en el medio, mírame. Allá vamos. ¿Alguien más? Al frente. Aquí delante. Increíble, tenemos tiempo para ti. ¿Alguien más? Levanten la mano. Esta es la mejor decisión que tomarás en tu vida. Amén. ¿Alguien más? Ese soy yo. Solo reza esa oración. Acabo de recibir a Jesús. Alguien ahí delante. Amén, amén. Gracias. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios.
Hey iglesia, pongámonos de pie juntos. Podemos celebrar con todos los que aceptaron a Jesús hoy. Vengan, esto es tan bueno. Ahora vamos a responder a este mensaje. Vamos a tener un momento de adoración. Vamos a tener gente siendo bautizada en agua. Dios está haciendo grandes cosas, ¿no? ¿No estás agradecido por haber sido perdonado? Jesús, te amamos, te agradecemos por tu palabra, te damos gracias porque te mueves en nuestros corazones. Te pedimos que uses este estudio del Evangelio de Marcos para edificarnos, para ser glorificado a través de nosotros mientras vivimos para ti, Dios. Y mientras honramos tu palabra, te doy gracias por nuestra iglesia, Señor, porque hay tanta gente en esta iglesia que te ama, aman tu palabra, aman tu espíritu. Quieren vivir para complacerte, Dios. Te doy gracias por utilizarlos. Te pido que los bendigas y los llenes de tu poder. Llénalos con tu presencia, Dios. Úsalos en este papel para llevar el evangelio a la gente que lo necesita. Oro para que sus familias sean bendecidas. Oro para que los bendigas físicamente, Señor. Te agradezco por tu amor que nunca falla y por todas las grandes cosas que estás haciendo. En el nombre de Jesús, todos dicen amén, amén, amén.